1917 se promulgó la Constitución que dio fin formal a la Revolución Mexicana. Pero ¿qué sucedió después? Los años que siguieron transformaron por completo la nación, de un país de guerra civil a una nación en construcción. Hoy explicaré los pasos claves que definieron a México moderno. Después de la Constitución, el primer reto fue ponerle fin a los conflictos armados restantes. Venustiano Carranza intentó consolidar el poder, pero fue derrotado en 1920 por Álvaro Obregón, quien intentó unificar las fuerzas revolucionarias. En 1920 se establece el gobierno de Obregón, que busca estabilizar la economía y aplicar algunas de las reformas constitucionales. En 1924 toma el poder Plutarco Elías Calles, quien profundiza las reformas y crea en 1929 el Partido Nacional Revolucionario. La Constitución de 1917 establecía 3 reformas fundamentales y fue en estos años cuando se pusieron en marcha. La primera reforma fue la reforma agraria. Se implementó la distribución de tierras a los campesinos, cumpliendo la promesa de Emiliano Zapata. Hasta 1940 se entregaron más de 18 millones de hectáreas. La segunda fue la reforma educativa. Se promovió la educación laica y gratuita y se invirtió en cultura para unificar la identidad nacional. La tercera fue la reforma religiosa. Esto generó conflictos como la Guerra Cristera, que fue de 1926 a 1929. A partir de la década de 1930, el gobierno se enfocó en el desarrollo económico. Lázaro Cárdenas profundizó la reforma agraria y nacionalizó las empresas petroleras extranjeras en 1938, creando Pemex. Se impulsó la industrialización, construyendo infraestructura básica como lo fueron las carreteras, los puertos y centrales eléctricas. En la posguerra, México entró en un periodo de crecimiento económico conocido como Milagro Mexicano, con tasas del 6% anual. Esto generó un aumento de la urbanización, ya que millones de personas se mudaron a México en el Distrito Federal, a Guadalajara y Monterrey. Los cambios también trajeron retos que marcarían a México, como lo fue. Se generaron problemas como lo fue la corrupción, la contaminación y la concentración de riqueza en algunos sectores. El crecimiento económico no llegó a todas las regiones. La brecha en zonas urbanas y rurales se amplió. Sin embargo, también construyó una identidad nacional fuerte. Esta fue basada en los valores de la revolución, como es la justicia social, la soberanía y el progreso. Después de la Revolución, México pasó de una nación dividida por la guerra a una potencia regional en desarrollo. Las reformas constitucionales transformaron la vida de millones, el desarrollo económico modernizó el país y se construyó una identidad nacional sólida. Aunque muchos retos quedaron sin resolver, la experiencia de esos años sigue definiendo el camino de México hoy en día. Algunos de los acontecimientos relevantes después de la Revolución Mexicana. En el número 1 tenemos la Constitución de 1917. En esta se promulgó el 5 de febrero de 1917. Estableció derechos sociales pioneros en el mundo, como el artículo 3, que fue educación laica y gratuita. Artículo 27, reparto de tierras y propiedad de la nación sobre recursos naturales. Artículo 123, derechos laborales, jornada de 8 horas, salario mínimo. Sigue siendo la base de las leyes mexicanas actuales. En el número 2 tenemos los conflictos armados postrevolucionarios.
Aunque la revolución terminó, en 1917 la violencia continuó. Luchas entre líderes revolucionarios como lo fue Carranza, Obregón, Villa y Zapata. También fue el asesinato de Emiliano Zapata en el año 1919 y el asesinato de Venustiano Carranza en 1920. En el número 3 tenemos el gobierno de Álvaro Obregón, que fue de 1920 a 1924. En este se buscó la pacificación del país. Impulsó la educación José Vasconcelos. Y hubo un reconocimiento internacional de México, especialmente en los Estados Unidos. En el número 4 tenemos el reparto agrario. En este se devolvieron tierras a campesinos mediante los elegidos. Se fortaleció especialmente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1934 a 1940. En el número 5 tenemos la nacionalización y reformas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En este hubo expropiación petrolera en 1938, también fortalecimiento de sindicatos y derechos obreros, consolidación de Estado mexicano moderno. En el número 6 tenemos la creación del partido político dominante. En 1929 se fundó el PNR, que luego se convertiría en el PRI. Busca estabilidad política tras años de guerra. Gobernó el país durante varias décadas. Algunas de las consecuencias generales fue el fin del sistema porfirista, mayor justicia social, aunque limitada, y el nacimiento de México moderno.